Jean Portante. Puesto que fisura y niebla abren la llama del vago respirar, puesto que respirar no tiene sombra, puesto que la sombra es la hija mayor de la llama, puesto que el fuego de la impronunciable da sus colores al vestido del simple amar, puesto que un leve soplar basta para apagar las velas de lo impronunciable, puesto que eres tú fisura y niebla, o más bien llama del desvaído respirar. Jean Portante, poeta nacido en Luxemburgo en 1950, es un poeta que visita con frecuencia a nuestro país, México y América Latina. Y eso tiene que ver porque ha sido desde hace ya muchos años, desde hace algunos decenios, traductor de grandes poetas latinoamericanos, entre los cuales se encuentra Gonzalo Rojas, Juan Gelman, Jorge Bocanera, también poetas de habla inglesa como Jerome Rothenberg. En fin, hay una buena cantidad de poetas que han sido traducidos al francés, que es la lengua escrita de Jean Portante. Él nació en Luxemburgo. Su idioma natal, su idioma materno, fue el italiano porque es hijo de migrantes italianos, así es que en su casa escuchó la música del italiano y enseguida aprendió en la escuela a hablar el luxemburgués y escribirlo. Pero en Luxemburgo, por ser una población tan pequeña, por ser también una entidad muy reducida, a los estudiantes les dan a elegir una lengua que será la lengua de la escritura. Jean Portante eligió el francés. Y de hecho, bueno, él es habitante de París desde hace ya muchos años, vive en Francia, su lengua cotidiana es el francés, pero traduce de una gran diversidad de lenguas, entre las cuales se encuentra el luxemburgués, el italiano, el francés, el portugués, el español, el alemán, el inglés, en fin, es un políglota reconocido con una enorme facilidad y con un gran don para las lenguas. Este primer poema que les leí viene del libro Del trabajo del pulmón, que fue publicado en el 2009 y que ya desde allí nos habla de esta relación entre la memoria y la palabra, entre la memoria y el significado, entre el lenguaje y la expresión emocional, entre la recuperación de una sentimentalidad. Voy a leerles otro poema de este mismo libro, que es el poema que tiene que ver con esta relación entre la lengua materna, la madre, el padre, el origen, la evocación de un lugar que ya no existe realmente para este hombre nacido en otra tierra, en otra cultura, en otra lengua, pero que existe como una especie de recuperación de un lugar mítico, de un lugar donde están asentados sus ancestros. Este poema, que se titula Mi madre me dice dónde puse, de La reinvención del olvido. Vamos a leerlo. De La reinvención del olvido, publicado en el 2009. Mi madre me dice dónde puse la luna, y pone la luna en el fregadero. Luego me dice, la luna me resbala del cerebro y rueda no sé a dónde en el interior. Luego se calla de manera tan definitiva que me digo que ella dijo todo y que el silencio último existe. Luego la luna en el fregadero viene a mi recuerdo de manera tan definitiva que me digo que ella también dijo todo y que el silencio último existe. Bien, esta relación de Jean Portante también con la palabra y la historia, con la palabra y el pasado, tiene que ver mucho con un ejercicio periodístico que él hace, porque él, además de traductor, de crítico de arte y evidentemente también de profesor universitario, ha hecho un recorrido a través del tiempo, de la historia, para la recuperación de ciertas palabras. Esta sección o este ejercicio que él ha llamado el viaje de las palabras va hasta los orígenes de un término
y cómo este término ha viajado en el tiempo y ha ido modificando sus sentidos y su significado, o tal vez solamente su significado y no tanto su sentido, pero muchas veces cómo ha ido perdiendo esta consistencia originaria y adquiriendo, sumando otros significados. Sobre este viaje y sobre esta recuperación de la palabra vamos a leer este poema, Y si cada día olvidáramos una palabra. También de este libro, La reinvención del olvido. Y si cada día olvidáramos una palabra o la tiráramos a la basura antes de olvidar la palabra basura, tú olvidarías que para comenzar, dime por qué extremo comenzarías tú a borrar el universo. Y ahí en ese mismo sentido, pues nos vamos a leer este poema también que se llama Entre las moscas y que está íntimamente vinculado a este anterior que hemos leído y que tiene ese vínculo estrecho entre el olvido y la memoria. Muchas veces el poeta se alimenta más del olvido que de la memoria. Es allí donde encuentra sus grandes hallazgos, en estas vetas del olvido que suelen iluminarse a la luz de las propias sombras, a la luz de esa dinámica sombría, siniestra y a veces accidental. Entre las moscas. Entre las moscas que se posaban aquí y allá en la cocina de antaño, sobre las rebanadas de pan o el borde de los platos o el encerado del mantel, había una, al menos, que no jugaba el juego. Nada la distinguía de otras, salvo que era una mancha negra que rehusaba elegir entre el olvido y la memoria. Me dije, debe venir de muy cerca esta mancha de un destino, en todo caso, menos acuático que el olvido. Mi madre, que comprendía todo, no era en eso extraña. Con la esponja en la mano, volvía la espalda a la mesa, y entre la mancha y la mosca no escogía. Cuando el último puñado de tierra cubrió el ataúd de mi padre, faltaba ya en las nubes una u otra gota de lluvia. Más tarde, en la cocina, el que habría osado contar las manchas fácilmente hubiera podido hacer el lazo. Pero había una de ellas que no jugaba el juego, y su destino era más bien terrestre, y mi madre volvía la espalda a la mesa, y entre la esponja y la mesa no escogía. Las temáticas de Jean Portante van también en este sentido de la recuperación de la memoria, con lo que él llama un ejercicio cetáceo, es decir, esa lengua materna que subyace en su historia lingüística, en su historia de desarrollo verbal, tiene que ver pues con una respiración originaria y esa otra respiración que da la escritura del francés. Esa lengua que es una lengua adquirida, que es una lengua que se agrega, que se suma y que se trabaja, ¿sí? Que se trabaja para poder desarrollar un lenguaje literario. Ahí también, pues, en esta parte, en esto que él llama una marca involutiva, una huella, que es un pulmón que subyace en esta escritura. Allí cuando él escribe, pulmonea el italiano, respira, musicaliza. Aquí voy a leer un fragmento de un poema que pertenece a un libro que Jean Portante escribió dedicado al pueblo paterno, donde tuvo lugar un gran terremoto que destruyó gran parte del pueblo de sus padres. San Demetrio, 6 de abril, 3 horas con 32 minutos, diario de un terremoto. Es un lunes. No hace bueno, tampoco hace malo. Debería ser el inicio de un día normal dedicado a la escritura. Todo salta por los aires cuando, por la radio, comienzan a desgranar los nombres familiares de mi infancia. L'Aquila, Villa San Angelo, San Demetrio, hablan de escala de Richter, de pueblos enteros arrasados, de L'Aquila en ruinas, de los primeros muertos entre los escombros. La tierra ha temblado. El terremoto ha quebrantado mis raíces. ¿Cómo vivir con tantas raíces en ruinas? Cuando la raíz se desmorona dentro de nosotros, también se desmoronan las palabras.
Lo que expresarán en adelante huele a polvo, a yeso, a escombros. El sentido está pulverizado. Cuando el presente está por los suelos, ya no quedan puentes entre el pasado y el futuro. Solo un barranco, un profundo barranco. Barranco y quebranto comparten la misma asonancia. Hay también el verbo arrebatar con el sentido de arrancar. Sí, es como si me hubieran arrancado mis raíces. Me he quedado huérfano de raíces. Esta idea, pues, de Jean Portante de reconocerse como producto de la migración de pueblos rurales hacia las grandes ciudades, hacia las zonas más industriales de Europa, tiene que ver y da como resultado este tipo de poemas que rescatan, que recuperan también el sentido de su propia biografía. Vamos a terminar esta cápsula leyendo uno de sus últimos libros que está dedicado a su madre, a Concepción, y que así se llama el libro, Concepciones, y este libro que está dedicado a Conchetina, mi madre. Vamos a leer un fragmento. Esto tiene una anécdota. Jean Portante iba a visitar a su madre, quien había perdido ya el habla, y él cada vez que llegaba conversaba con su madre que tenía ya una incapacidad, una fascia que estaba paralizada completamente, y este es el diálogo o el monólogo o el monodiálogo del hijo con la madre, del hijo también con la lengua materna. Es que tiene la forma de la eternidad la cuerda que cae, es que tú te caes en noviembre, es que duermes en diciembre y también duermes en enero. Es que quien duerme y se cae en otoño, y lo que se cae y duerme en invierno, tiene la forma de una tumba de la eternidad durmiente. Es que está amarrada la luna a la tumba durmiente. ¿Qué es lo que miras cuando ya no ves? ¿Y de qué hablas cuando no dices más nada? ¿Quién entra con el tiempo por la puerta pequeña? Hay vidrios ahumados detrás de los silencios. Una gota cae después, cae otra, y cada una lleva su pequeña caída en el bolsillo. Hace 2 caídas que ya no ves. Lo que entra con el tiempo es el silencio, y el silencio ha tomado la forma de 2 caídas, y entre una caída y la otra el tiempo. Es azul errancia. Hace 2 caídas que ya no hablas, y el silencio salió por la puerta pequeña. Jean Portante, poeta luxemburgués, poeta radicado en Francia y un asiduo visitante de América Latina y de México, que es también uno de sus países favoritos cada vez que emprende el viaje. Jean Portante, poeta luxemburgués. Soy José Ángel Leiva y los espero en la próxima cápsula. Hasta muy pronto.